Genocidios. Por definición, un genocidio es la destrucción, el exterminio sistemático y premeditado de un conjunto de personas por motivos raciales, políticos o religiosos. De este tipo de ejecuciones sistemáticas y masivas, se tienen evidencias desde tiempos bíblicos. Ejecuciones en masa, incluso, supuestamente ordenadas por Dios a los israelitas, cuenta la Biblia. La toma de Jericó, en donde los judíos eliminaron a sus habitantes por mandato, entre comillas, divino. O el diluvio universal, o la destrucción de Sodoma y Gomorra, acontecimientos que acabaron con un sinnúmero de vidas. Génesis 19, 12-13 y Génesis 19, 24-25. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. La Biblia también nos cuenta sobre las plagas con que se castigó a Egipto, la muerte de los primogénitos egipcios a manos del ángel exterminador enviado por Dios. Así como, mucho después serían los judíos quienes sufrirían un infanticidio, por orden del rey Herodes. La ejecución de los inocentes. Evangelio según San Mateo, 2, 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. La persecución del cristianismo durante los primeros siglos de nuestra era, por parte del Imperio Romano, perfectamente se puede incluir también, como un genocidio. En los siglos XII y XIII se oficializaron en el sur de Francia, por parte de la Iglesia Católica, las cruzadas contra los cátaros. Recordemos que el catarismo fue una doctrina, un movimiento religioso cristiano de carácter gnóstico, que se propagó por la Europa occidental a mediados del siglo XI. Tristemente recordado en el año de 1244, es el asedio y ocupación de Montsegur, la ciudadela cátara a la que las tropas del senescal de Carcasona y del arzobispo de Narbona convirtieron en testigo de una masacre y de la ejecución en la hoguera de los líderes cátaros y sus simpatizantes. Ya para el siglo XVI se desarrollarían las guerras de religión de Francia, en donde se enfrentaban cristianos contra cristianos, pero divididos por la interpretación de su fe y la institución religiosa. Católicos romanos en contraposición a calvinistas franceses denominados hugonotes. Entre aquellos episodios se destaca la matanza de San Bartolomé. Un asesinato en masa comenzado el 24 de agosto de 1572 en París, prolongándose durante meses en toda Francia. Aproximadamente murieron entre 5.000 y 10.000 protestantes. A lo largo de la historia, los ejércitos vencedores, en el marco de confrontaciones bélicas, también se han ensañado con la población civil, desencadenando ejecuciones masivas. Podemos recordar el ejército de Napoleón Bonaparte. Durante la campaña de Egipto del año 1799, fue autor de actos vergonzosos y de crueldad calculada. Después del saqueo de Alejandría, la población de Jaffa prácticamente se entregó a las tropas napoleónicas con una incipiente resistencia. Sin embargo, Napoleón impulsó el saqueo, desencadenando crueldad y violaciones por parte de sus soldados que asesinaron a una población indefensa de hombres, mujeres y niños. Y por la carga que representaría alimentar a los prisioneros, dio orden de ejecutarlos en las dunas al suroeste de Jaffa. Primero se optó por fusilarlos, pero para ahorrar en gastos de munición, se ordenó que los restantes fueran ejecutados a golpes de bayoneta. Ya en el siglo XX, particularmente un siglo de guerras y violencia, el Imperio Turco Otomano perpetró el genocidio armenio. Primero del siglo, donde aproximadamente 1.600.000 personas, entre los años de 1915 y 1918, fueron eliminadas, con deportaciones a campos de trabajo en condiciones inhumanas y con masacres que no vieron más que la impunidad frente al juzgamiento global, y que por esa misma falta de señalamiento y castigo, impulsaron posteriores genocidios como el perpetrado por Hitler y altos cargos del nacionalsocialismo, con la persecución, deportación y asesinato de 6 millones de judíos entre 1933 y 1945, que al igual que gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores políticos, terminaron en los campos de exterminio nazis. No se puede quedar sin anotar el lanzamiento de las bombas atómicas contra el Imperio de Japón en Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, respectivamente, con su devastación no solo material sino en vidas humanas.
Las dictaduras comunistas soviética, china y camboyana no se quedaron atrás con las represiones y ejecuciones masivas. En Camboya hubo un experimento de ingeniería social, teñido de odio y resentimiento con los Yemires Rojos, miembros del Partido Comunista de Campuchea, en donde los subversivos una vez tomaron el control por medio de las armas, instauraron un régimen de terror. Torturas, trabajos forzados hasta la muerte y ejecuciones. Los hombres de Nikolai Ivanovich Yezhov, político y revolucionario ruso que se desempeñó como comisario del pueblo de asuntos internos en la Unión Soviética de Stalin, aseguraron que en un periodo de 2 años habían sido fusilados 500.000 de políticos, opositores y 480.000 delincuentes comunes. A finales del siglo XX, entre 1992 y 1995, el genocidio de la extinta Yugoslavia en la Guerra de los Balcanes y el de Ruanda en 1994, en África, arrojan cálculos como que, entre 800.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas de origen Tutsi en Ruanda, equivalente al 11% de la población, 4/5 de los Tutsis que vivían en el país. Esto en las masacres tribales que el gobierno Hutu realizó contra los Tutsi, evidenciando que los asaltos masivos a la población civil parecen perpetuarse en el tiempo.